tres beneficios que obtenemos cuando somos miembros de la iglesia. Y esclarecimos la membresía cuando tú has entregado tu vida al Señor y también recurres al bautismo. Entonces, primeramente te entregas al Señor y después eres bautizado, confirmando que eres hijo de Dios. Aquellas cosas pasaron y son nuevas las que Dios te permite vivir, ¿no? Entonces, el domingo pasado hablé de 3 beneficios que tú tienes como miembro de la iglesia. Por eso es nuestra insistencia que si no eres miembro de la iglesia, puedas hacerte miembro de la iglesia. Y les he dicho que el domingo de resurrección vamos a bautizar, vamos a recepcionar a los hermanos que quieran ser miembros de la iglesia. Así que platica con tu servidor para ponernos de acuerdo, ¿sí? Cuando tú eres miembro de la iglesia, lo primero es que la iglesia te ayuda a centrar tu vida en Dios. Te centras en el Señor. La iglesia te ayuda a centrarte en el Señor. Hay muchos distractores. Cuando vienen los problemas, muchas veces tú te desanimas y quieres dejar toda la relación con Dios. Entonces la iglesia te va a animar a centrarte en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú te centras en el Señor, ya no tienes miedo y dices, venga lo que venga. En esta semana, el martes pasado, falleció uno de los jóvenes que yo tuve allá en una de las iglesias que pastoreé, a la edad de 38 años. Una muchacha por insuficiencia renal estuvo viviendo por cerca de 15 años con un trasplante. Pero en estos últimos tiempos empeoró su salud con infecciones y dañando otras partes de su organismo. Y llega el momento en que le dice a su papá, papá, no te preocupes, yo ya me voy, ya estoy preparada, ya estoy lista para estar con mi Señor. Pero en tanto, en esos 15 años que Dios le permitió vivir, su vida fue de bendición para otras personas. Nosotros como matrimonio estuvimos en el funeral, vía internet, en la transmisión, y escuchamos los testimonios. Pero algo bonito donde ella trabajó fue en uno de los asilos de ancianitos, y que cuando iba ya el cortejo para ir al panteón, allí estaban sobre la banqueta los ancianitos con un globo dándole el adiós, ¿sí? Dándole el adiós. Realmente, hermanos, eso es lo que buscamos en la vida de nosotros como cristianos, de ser transformados y ser útiles en nuestra sociedad, que nuestra sociedad cambie por lo que nosotros podemos hacer. Número 2, hermanos, dijimos hace 8 días que el segundo beneficio es que no estás solo, tienes a los demás hermanos para tener comunión unos con otros. Sería muy triste vivir como cristiano, pero no tienes comunión unos con otros. Entonces tú podrías decir, es que yo soy un buen jugador de un buen equipo de la nacional, pero si no tienes un equipo, ¿de qué sirve, no? Entonces solito no puedes jugar, porque si hablamos de fútbol, los que tienen que estar en la cancha son 11 jugadores. Entonces imagínate 11 jugadores en contra tuya que estás solo. La iglesia te ayuda a tener comunión unos con otros. Y a través de la comunión que tú manifiestas como iglesia, das a conocer que eres un discípulo de Cristo, ¿sí? ¿Ok? Y lo tercero que vimos es que la iglesia te ayuda en tu crecimiento. No estás solo, tienes problemas, hay problemas en tu vida, no estás solo. La iglesia te sirve de compañía, te acompaña, es tu familia, de que en las buenas o en las malas va a estar contigo. Y eso es lo que buscamos como iglesia, ¿sí? O sea, si tú eres miembro, debes de expresar ese amor y debes de buscar esa comunión unos con otros. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver 2 beneficios. El domingo pasado quise solamente compartirles 2, pero se me fue el otro y les compartí el tercero, ¿sí? Entonces, solamente voy a compartir 2 en esta tarde. Y el siguiente beneficio es que nos ayuda a hacer una contribución.
El estar como miembro de la iglesia nos va a ayudar a contribuir con nuestra vida en nuestra sociedad. Hermano, hermana, Dios no te puso en esta tierra para que vivas para ti mismo. Porque muchas veces nuestro afán es buscar todo lo que este mundo provee y tenerlo, pero todo se queda aquí, hermano, hermana. Por eso Dios no te puso para que tú vivas en este mundo para ti mismo. Tú estás aquí para que hagas una contribución con tu vida. Contribuye a tu vida para que otros puedan conocer del amor del Señor. Que puedas hacer en tu contribución un lugar mejor en esta sociedad. ¿De qué forma lo logramos? Hay diferentes formas, pero lo puedes hacer a través de tus dones, de tus talentos, de tus capacidades. Entonces, cuando tú contribuyes con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha formado, entonces vas a tener un mejor lugar. Siempre nos quejamos de las cosas, nos quejamos que el mundo está de cabeza, pero no estamos haciendo mucho para que ese mundo sea transformado por el poder del Evangelio, por el poder de Dios a través de su palabra. Porque el servir a otros, hermanos, está sirviendo a Dios. Dios quiere que en tanto estés aquí en esta tierra, practiques servir a otros. Sí. Por eso en nuestra iglesia tenemos y hemos iniciado con un ministerio que es Caminando Juntos. Y vamos proyectando el trabajo buscando ayudar a otras personas, practicando el poder servir a otras personas. Hemos hecho lo más mínimo, pero buscamos que como iglesia estemos apoyando para este crecimiento, la transformación. Efesios capítulo 2, versículo 10, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 10, juntos en la pantalla, si hay o no hay. Creo que no hay. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vean esto, la palabra de Dios dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? No les escuché convencidos. Para buenas obras. Entonces tu estancia en esta tierra también tiene una contribución en obras buenas. Tú debes buscar hacer obras buenas. Dice que Dios de antemano te preparó para que las realices, anduviésemos en ellas. Esto es realizar buenas obras. No, Dios no solamente nos llama, hermanos, para centrarnos en Él y rendir un culto de adoración cada domingo. No, eso es parte de nuestro propósito, de nuestro llamamiento. El domingo, que es un día que Dios ha separado y ha santificado para su adoración, es solamente una parte del propósito, pero entre semana tú puedes servir a otras personas. Dios te ha preparado para que lo puedas realizar. Cada uno de nosotros tiene la facilidad para poder servir a otros. Tú tienes dones que yo no tengo, tienes talentos que yo no tengo, tienes capacidades que yo no tengo. Y cada uno de nosotros somos diferentes, entonces podemos contribuir, hacer una contribución con nuestra vida en el servicio a otras personas. Este es el secreto. Dios no quiere que lo hagas solo. Dios no quiere que lo hagas solo. Quiere que lo hagas con otras personas. Y por eso nos organizamos como iglesia. Por eso invitamos que se unan a un proyecto, a un ministerio, para que juntos podamos trabajarlo, servir. Imagínense ustedes, si presentamos un proyecto, pero no se preocupen, hermanos, yo solo lo voy a hacer. Yo voy a poner los recursos, voy a poner el tiempo, voy a realizar ese proyecto. ¿Funcionará o no funcionará? No, porque no estamos creados para hacerlo solo, hacerlo individual. O sea, hay muchos que dicen, es que no me gusta el hermano, no me gusta la hermana. Yo no sé si estás pensando ir al cielo, ¿cómo vas a estar allá? Porque ahí vamos a estar unidos todos los que lleguemos allá en el cielo.
Así que te guste o no te guste, ahí va a estar el hermano que tal vez allá en San Pablo te caía mal, pero tal vez el Señor te lo ponga enfrente de ti y te ponga a trabajar con él. Es que yo no podía, Señor, ok, entonces no puedes estar en este lugar, vamos para abajo. Bueno, no sé a dónde nos mandaría, ok. Estamos juntos en esto, hermanos. Nadie lo tiene todo y lo puede hacer todo de forma individual. Cada uno tiene que contribuir. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Juntos dice, mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Mejor es dos que uno, ¿sí? Entonces, eso lo dice la palabra, eso nosotros tenemos que tomarlo para poder hacerlo. Por eso yo siempre los invito de forma abierta, de forma general, para trabajar juntos. Yo nunca espero trabajar solo. Podemos hacer muchas cosas solos, pero no produce lo que debe producir cuando trabajamos en equipo. ¿Ok? Esto es el ministerio, porque tienen mejor paga de su trabajo. El servicio es nuestro ministerio. Ministerio, hermano, hermana, es usar tus habilidades para ayudar a otras personas. Usa tus habilidades para ayudar a otras personas. Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Qué? Cumple tu ministerio. O sea, tú tienes que cumplir ese ministerio que Dios te ha dado. Tú tienes que servir, no es opcional. No es que si tú quieres, no es que si tienes ganas, no es que si hasta que llegues a cierta preparación. No, el Señor dice, cumple tu ministerio. Cada uno de nosotros tiene un ministerio. Dios le ha dado un ministerio a realizar. Con eso haz tu contribución en esta vida. No esperes que otros lo hagan. Cada cristiano, hermano, hermana, tiene un ministerio. Si tú eres cristiano, Dios ha puesto dones en ti. Ha puesto talentos en ti, ha puesto capacidades en ti. Entonces, tienes que cumplir con tu ministerio. ¿Por qué? Cuando hablamos de ministerio, no estamos hablando de un pastorado, o sea, en ordenación. Porque no todos somos pastores, pero sí todos tenemos ministerio. Y eso es usar tus dones, tus talentos. Eso es hacer contribución a otras personas con tu vida. Ese es el valor que nosotros tenemos como miembros. Cada uno tiene una misión y cada uno tiene un ministerio. Cada uno es un ministro y ese es el valor que debe tener nuestra iglesia de servicio. Pero no así nos enseñaron. Lamentablemente, muchos de nuestros años que hemos crecido en la iglesia no nos enseñaron a servir. Lamentablemente nos dejaron en la banca, nos acostumbraron a solamente estar en un culto y no nos ayudaron a servir. ¿Quiénes tenían que servir? Nos enseñaron que el pastor, los ancianos, los diáconos, el liderazgo de la iglesia son los que deben de hacer todo el ministerio y los demás solo deberíamos de estar sentados para aprobar o desaprobar lo que están haciendo o lo que hacen. Y entonces la iglesia se vuelve un problema porque unos critican el liderazgo, otros lo apoyan y hay divisiones en las iglesias. Pero cuando tú estás involucrado en un ministerio, en el servicio, no te da tiempo para estar viendo qué está haciendo mal el hermano o la hermana, porque tú estás sirviendo. Y si en algo puedes contribuir para con ellos, entonces lo haces y va en avance el trabajo. Hermanos, el domingo pasado les dije de las corridas de toros. 5 son los toreros que están en el ruedo, o más o menos 5, lo que yo recuerdo, ya tiene muchos años que no voy a un... 4, ¿ok? 4, corrección, 4, los que están en el ruedo, ¿sí? Le digo, ya tiene muchos años que yo fui a una corrida cuando era yo niño. Y eso no me dejaban porque me enseñaron que era pecado.
Bueno, son 4, ¿sí? Que están allí sudando, necesitan descansar, pero más de 2,000, los que lleve, donde ellos están en las gradas y necesitan ejercitarse. Son 4, son poquitos los que están allí buscando descansar. ¿Han visto la película del Padrecito? ¿Cuántos hemos visto la película del Padrecito? A ver. Unos no levantan la mano, pero se ríen. Eso me dice que ya la vieron. Cuando él está toreando, ¿sí? Y cuando se le viene el toro encima, va corriendo y empuja al padre Danubio. Le dice, quítate, si no vas a ayudar, pues hasta un lado. Él está trabajando, está buscando descansar, pero otros solamente estamos viendo. Y eso no es lo que Dios quiere en la vida de la iglesia. Así se nos enseñó. El pastor y el equipo de liderazgo son los que deben de hacer todo el trabajo. Deben de predicar, deben de preparar los estudios y dar los estudios bíblicos, deben ejecutar los instrumentos, si no está bien preparado, debe dirigir el coro, debe dirigir los cultos, deben organizar las cosas de la iglesia, deben recoger las ofrendas, hacer el aseo, estar en los funerales, visitar a los enfermos, dar consejería, orar, bautizar, visitar a las familias, resolver los trámites legales, visitar en los hospitales, las cárceles, los orfanatorios, los asilos, celebrar las bodas, 15 años y toda actividad de la iglesia. Y todos los demás, se equivocó el pastor aquí. El hermano se está durmiendo solamente en el culto. Los hermanos están haciendo esto. Y realmente no estamos participando en el servicio que Dios nos ha encomendado. De esta forma, hermanos, no se puede suplir las necesidades de toda la iglesia. Si solamente es un grupo de personas que tienen que hacer todo el trabajo, no se suplirá todas las necesidades de la iglesia. Y más cuando la iglesia es grande. Yo les puedo decir, como pastor, yo he tocado para acompañar los himnos en los cultos. Yo he dirigido coros, el coro de la iglesia. Pero sé que no es mi función. Yo recuerdo cuando estaba allá en Nuevo Laredo, no había músico. Y entonces, pues allí me dieron una embarrada de música en el seminario. Así que empecé a estudiar la semana y a sacar los himnos, haciendo trampas, llevando melodía y tocando acordes. Porque estudiarlos así como es complicado, digo, para mí. Pero así estaba yo tocando en la iglesia. Ahora bien, llega una hermana del lado americano y me dice, pastor, ¿quiere que yo le ayude para tocar? Y le digo, hermana, ¿verdad que toco feo? Entonces dice, no, pastor, solamente quiero ayudarle. Ok, le digo. Entonces ella se encargó de la música, ella se encargó del coro y yo ya lo dejé. ¿Sí? Pero si no hay gente que esté dispuesta a servir, entonces no avanzamos. La Biblia dice, hermanos, que los pastores tienen que equipar a los miembros para desarrollar su ministerio. Esa es nuestra función, la función del pastor, la función del liderazgo de la iglesia. Yo no soy un ministro de esta iglesia. Los ministros son ustedes. Los servidores son ustedes. Por ordenación, yo soy un ministro de la palabra y de los sacramentos. Por llamamiento, cada persona que ama a Dios es un ministro y debe servir. Porque Dios nos llama para servir, no para solamente estar inactivos. Mi trabajo, hermanos, es administrar. Pero no nos enseñaron esto. El pastor lo tiene que hacer todo. Yo he trapeado los templos, he barrido, he trapeado templos, porque nadie quiere hacerlo. Y no me avergüenza, porque sé a quién le sirvo. Y una vez vi que una de las hermanas estaba haciendo mal el aseo. Estaba trapeando, pero no estaba dejando bien el piso.
Se veía todas las rayas del trapeador así. Y le digo, hermana, venga, mira cómo dejó el piso. Ay, pastor, pero si ya le di 2 pasadas, le digo, le voy a enseñar cómo se hace. Porque en el seminario me enseñaron a trapear. No para hacerlo, para enseñar cómo se hace. Cuando nadie lo hace, entonces yo lo hago. Lo bueno, aquí tenemos quien lo haga. Y le estaba yo enseñando y agarró y se fue. No hay disponibilidad de aprender, de hacer bien las cosas. Hermanos, no tengo mucha experiencia como pastor. El día martes 12 de marzo, cumplo 24 años de ser ordenado como pastor de la palabra y de los sacramentos. Antes de mi ordenación he servido como obrero por 11 años. Entonces, si lo sumamos, he estado enfrente del pueblo de Dios hace 35 años. Desde los 20 años estoy enfrente de la iglesia. No tengo mucha experiencia, pero Dios puede usar nuestras vidas para que la iglesia vaya creciendo, para que la iglesia vaya haciendo lo que debe de estar haciendo. Ustedes y yo, un día nos presentaremos delante de Dios y Dios nos preguntará, ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Cuál sería tu respuesta? Señor, yo fui a la iglesia todos los domingos. No te desanimo a que vengas. Yo te invito a que sigas viniendo. Pero no es el todo. ¿Por qué? Porque Dios tiene mucho más. Te ha capacitado, te ha dotado de mucho más, de muchas más cosas en el cual tú puedes servir. Puedes servir. Realmente tú no puedes decirle al Señor, Señor, tuve miedo y lo escondí. Pero si lo quieres, aquí está. Mateo capítulo 25, versículo 24 al versículo 25, 2 versículos. Este creo que no está en la pantalla. Sí está. Juntos dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Sería esa su respuesta? ¿Esa querían de respuesta ustedes presentar al Señor? O decirle, Señor, tú me capacitaste en esto, me diste dones, hicimos esto para tu gloria. Ustedes saben cómo termina la narración en este pasaje. ¿Buen siervo o mal siervo? No estás aquí, hermano, para buscar tus propios logros, sino estás aquí para servir y hacer de esta sociedad un mejor lugar. Una mejor iglesia, donde haya armonía, donde haya unidad, donde haya gozo, donde realmente el nombre de Dios sea exaltado, donde personas puedan decir qué les pasa a eso, se acerquen y Dios toque sus corazones y los atraiga hacia Él. Sé que muchos de ustedes desean hacerlo, pero muchas veces nos desanimamos y no lo hacemos. ¿Qué debes de hacer cuando el desánimo llega a tu vida? Debes recordar 2 cosas. 2 cosas que siempre te van a animar. Bueno, a mí me animan siempre. Lo primero es que seremos recompensados por toda la eternidad. ¿No basta esto, hermano, para hacer las cosas? Serás recompensado por toda la eternidad. Hebreos 6:10, allá en la pantalla dice, no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no olvida, hermano, nada de lo que tú estés haciendo en su nombre. Dios está llevando la cuenta de tus acciones. A Él no se le pasa nada y sabe premiar cada acción tuya en pro del prójimo. Tú puedes decir, es que yo sí serviría a Dios y estaría aquí delante de mí. Yo le diría, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo lo haría.
pero Dios te ha puesto a muchos hermanos alrededor tuyo, y cuando tú sirves a ellos, estás sirviendo a Dios. Sirves a Dios a través de ellos. Lo más importante, hermanos, es que tu premio será por toda la eternidad. Lo que tú hagas aquí, te van a premiar, sí, te van a reconocer, sí, pero cuando tú te mueras, todo eso terminará. ¿Cuántos de ustedes cuando fueron jóvenes en una disciplina deportiva lograron obtener un trofeo? ¿Dónde están los trofeos? Algún día desaparecieron. Yo cuando llegué hace 8 años, allá en donde yo estoy como oficina, bodega y taller, habían varios trofeos. No sé en qué momento salieron, se fueron, no sé. Yo sé que posiblemente haya sido el esfuerzo cristiano en alguna de las actividades que tuvo, pero ya no sé dónde están esos trofeos. Hermano, tu premio, tu recompensa es eterna. Dios te premiará por toda la eternidad. Lo segundo, para que no te desanimes, es que Dios valora hasta lo más pequeño que tú hagas. Nada es insignificante cuando servimos a Dios a través de servir a nuestro prójimo. ¿No dice la palabra que si tú das un vaso de agua, tienes su recompensa? Y tú dices, pues qué de bueno, o de grandioso, o de extraordinario tiene darle un vaso de agua a alguien. Pero cuando tú haces eso, Dios te recompensa, porque lo estás haciendo a Él. Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El viernes fue la samaritana. ¿Tomamos agua o no tomamos agua? Ay, hermanos, no siguen ustedes las tradiciones, qué bueno. Pero están sabrosas las aguas. Yo fui a comprar agua, a llenar mis garrafones, y me dijo la muchacha, ¿quiere un vaso de agua? Y le digo, sí. Me acordé que era la samaritana. Y me dice, ¿de qué quiere? ¿De guanábana o de piña colada? Como a la piña colada muchas veces le ponen alcohol, dije, no vaya a ser cosa que me dé alcohol. Le digo, de guanábana, y estaba sabrosa el agua. Muy rica. Yo dije, 8 años he estado en Oaxaca y es la primera vez que yo tomo agua de la samaritana. Creo que voy a salir cada año con mi vasito. Preparan aguas ricas. No importa, hermano, cuál sea tu servicio, tu contribución en la iglesia, por más pequeño que sea, vas a ser recompensado. Dios jamás olvida algo. Vas a ser recompensado eternamente, pero también, hermano, hermana, Dios lo toma en cuenta aquí en la tierra y también en la eternidad. Lo más pequeño que tú hagas. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. ¿Qué debemos saber? Todo tu trabajo, hermano, hagas lo que hagas en el Señor, por el Señor, para el Señor, no es en vano. Tiene su recompensa. Dios tiene su lista de donde te va diciendo, realmente vale la pena servir al Señor. Y segundo, la segunda cosa que quiero compartirles es que cuando tú eres parte de la iglesia, eres miembro de la iglesia, ayudas a comunicar el mensaje de Dios. Ayudas a comunicar el mensaje de Dios. Dios tiene un mensaje personal que quiere decir al mundo y que nadie más lo puede decir cuando Dios te lo ha dado a ti. Aquella persona que yo no puedo llegar, pero Dios te la pone a ti. Eres la única persona que va a compartir el mensaje, pero si tú lo callas, ese mensaje de Dios no va a llegar para con ella. Entonces, Dios te va a usar. Ese es parte del plan. Tú eres parte de ese plan. Y esa parte de lo que la iglesia
te va a ayudar a hacer. Aquí necesitamos nuestro ministro de evangelismo. Como iglesia no tenemos un ministro de evangelismo quien organice actividades de evangelismo. Cada quien busca como organización hacer algo de evangelismo. Pero hermanos, realmente como iglesia tenemos que pensar en ello. Uno es servicio, lo que estamos hablando hoy. Dos es compartir el evangelio. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 y versículo 20. Juntos dice la palabra del Señor. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nos reconcilió consigo mismo. Por eso nuevamente repito, primeramente te tienes que dar al Señor, entregar tu vida al Señor, te reconcilia con Dios. Nosotros estamos separados desde nuestro nacimiento con Dios. Dios nos ha reconciliado con Él con un propósito, y el propósito de Dios nos lo dice. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que tú puedas contribuir para que otros también, a través del mensaje de la palabra que tú portes, que tú compartas, pueda alcanzar otras vidas, sean reconciliadas otras personas. ¿Por qué? Versículo 19 nos dice, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. No dice, le encargó a los pastores, al liderazgo de la iglesia, la palabra de reconciliación. Dice, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. A cada uno de nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia, nos ha encargado esa palabra de reconciliación. Así que somos embajadores, representantes de Cristo. Esta es la misión que Dios te ha encargado. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Esta misión tiene dos partes. Es compartir y demostrar. Comparte y demuestra. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sois linaje, son linaje escogido. Hermano, hermana, esto tienes que creerlo, ponértelo en la cabeza y en el corazón. Eres escogido de Dios. No eres cualquier persona, aunque somos personas ordinarias, pero hemos sido escogidos por Dios con un propósito para anunciar las virtudes de Dios. Amados hermanos y hermanas, eso es hablar, es compartir. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Lo segundo es demostrar. Filipenses capítulo 1 versículo 27, juntos allá en la pantalla dice, solamente que os comportéis como es digno, para que sea o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dice, os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Eso es demostrar, que nos comportemos. Al comportarnos de un evangelio digno de Cristo, estamos demostrando a las demás personas, al mundo que no conoce a Cristo, quién es Cristo. Y tal vez nunca verán a Cristo directamente, pero lo van a poder ver a través de ti. Lo tienes que demostrar en tu vida. Colosenses capítulo 1 versículo 6. Hasta vosotros, así a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros,
desde el día en que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Demostramos, hay que llevar frutos. Dice la palabra, y lleva fruto y crece. Esa es la demostración, hermanos, de que vamos bien. Cualquier persona que plante un árbol va a buscar el fruto. Primeramente buscamos el crecimiento, que vaya creciendo, ayudamos a ese crecimiento, tal vez abonamos, fertilizamos, regamos la planta, quitamos toda la maleza de ella, estamos buscando que vaya creciendo, pero después que crece, queremos que dé fruto y buscamos que produzca, porque para eso lo sembramos. Dios nos ha llamado para que nosotros crezcamos, pero también para que demos fruto. Y la palabra de Dios nos dice que debemos dar fruto en diferentes porcentajes. Y quiero invitarte a que tú pienses en qué porcentaje estás dando fruto al Señor, no al pastor. Porque mucha gente dice, yo no voy a trabajar hasta que se vaya el pastor. No al pastor, hermano, hermana. Trabaja, da frutos para el Señor, porque es el Señor que premia. Si realmente quieres cumplir la misión de tu vida, no puedes hacerlo sin pagar un precio. Vas a tener que sacrificar algo. Nuestro hermano Eliseo constantemente nos dice, nos invita al culto de la tarde y nos dice, apaguen el televisor, tienes que sacrificar algo. Si tú quieres compartir el evangelio, tienes que sacrificar algo en tu vida. No sé qué, pero aquello que te está impidiendo, que es un obstáculo para que lo puedas hacer, lo tienes que sacrificar. Lucas capítulo 9, versículo 23, juntos en la pantalla, creo que no está. ¿Sí está? ¿Lucas? ¿No está? Bueno, se los leo, ya lo conocen ustedes. Juntos si tienen en sus Biblias, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23 dice, decía a todos, no solamente a algunos, sino el Señor le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo sé que muchos de los que no están con nosotros se están preparando para venir en Semana Santa. Pero la palabra de Dios dice, cada día. Entonces, tú tienes que sacrificar cosas para que puedas servir al Señor. Tomar tu cruz cada día y seguir al Señor. Amado hermano, amada hermana, Dios nos ha llamado para poder centrarnos en Él, en adoración, en alabanza cuando nos reunimos los domingos, pero también nos ayuda a tener comunión y un crecimiento a través de grupos pequeños. Busquemos unirnos en algún grupo pequeño para ser edificados a través de los estudios bíblicos. Allí en tu casa, no te pedimos que vengas aquí porque yo sé que muchos de ustedes viven lejos, pero busca a los hermanos que están en tu zona. Ponte de acuerdo con nuestro hermano Agustín, con nuestra hermana Silvia, y diga, mi casa está disponible. Y si tú, en tu corazón el Señor te dice, vas a ser el líder, entonces ponte al frente del grupo y busca que ese grupo cumpla con el propósito de Dios en esta tierra. Que hagamos contribuciones para que mejore nuestra sociedad, que podamos nosotros compartir el evangelio a otras personas. Hermano, hermana, yo sé que es muy fácil, muy cómodo solamente decir, yo estoy alabando al Señor y con eso me basta. Yo estoy en el culto y estoy adorando al Señor. Pero Dios no solamente quiere que le adores, quiere que le sirvas. Y busca siempre el servicio a Dios.